a otro maestro que seguramente va a dejar la víbora chillando. Jonathan Pérez, el resentido mayor, a quien le agradezco mucho su paciencia, pero bueno, aquí en Sin Censura crecemos gracias a la estatura de nuestros amigos, ¿no? Y aquí está Jonathan Pérez también, que no se queda callado, que deja la víbora chillando. Y mi querido Jonathan, creo que hay muchos temas, ¿no? Muchos temas eh, para desmenuzarle a esta audiencia diferente e inteligente que tanto te aprecia. ¿Cómo estás, Jonathan? Querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte ya en juevesito. Así es. Tú dices, maestro, ¿por dónde le entramos? ¿A qué le entramos? Desde los millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, la hazaña de la 4T, como le ha llamado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta lo que tú digas. Yo abierto, aquí en Sin Censura, no hay línea. Yo sé, Vicente, nunca ha habido y eso se agradece siempre. Yo sí quiero hacer mención de seguir hablando de lo de la pobreza, Vicente, porque fíjate que ha sido muy miserable por parte de los medios de comunicación hegemónicos el no darle el peso y la importancia a las cifras de la baja de pobreza y desigualdad en nuestro país, tanto de pobreza como de pobreza extrema, que son dos importantes mediciones y que son dos, digamos, heridas profundas que seguían sangrando y que por fin a partir del 2018 dejan de sangrar para empezar a sanar. Y eso me parece que es muy importante, ver la herida de un cuerpo que es el país. Incluso me parece que en muchos momentos empezó a ver heridas en donde se sangraba de manera impresionante, esas heridas en donde había mucha sangre, que es la pobreza, que es una consecuencia no de una incompetencia, sino que es la consecuencia de un sistema hecho, fabricado, construido, planeado justo para eso. Pues me parece que es de las cosas más maravillosas que hemos estado viendo en estas Fíjate, últimas horas. perdóname, Jonathan, pero es precisamente con mucho respeto lo voy a decir, despistadas como Olivia Medina Núñez, espero que no se vaya a ofender por lo que estoy diciendo, que hay que insistir, remachar este tema, porque bien dices que es asqueroso el silencio, incluso de muchos comentócratas que han hablado de los programas sociales como eh, programas clientelares o dádivas. Dádivas, sí. Dice Olivia Medina Núñez, otra vez el tema de la pobreza no aplica para todos los rincones del país. Eh, ¿Le explicas tú o empiezo yo? ¿O cómo? A ver, es que es precisamente por opiniones como esta que es necesario desmenuzarlo. Sí, mira, en realidad creo que es importante situar todo esto en un escenario de pobreza generalizada, Vicente. Creo que es importante contextualizar lo que sucedió en nuestro país durante el periodo que yo llamo salinismo neoliberal. Y es justamente en la década de los noventas, en donde inicia una crisis que ya no pudo tanto como medir lo que ellos habían dicho como clases sociales. En realidad, si es que en México existió alguna vez la clase media o lo que signifique eso de clase media, en sus mediciones, pues era evidente que había marcadas, ¿no? Se marcaba ciertos ingresos de un sector de la población con otro sector de la población, y eso decían ellos que era la clase media, la clase baja, la clase alta o la media alta, ¿no? Pero desde el 94, desde esa década de los 90, en pleno, digamos, instauración del régimen económico del salinismo neoliberal, lo que se vivió en nuestro país fue una crisis generalizada y una pobreza generalizada de la población, donde esas clases medias que ellos decían que eran clase trabajadora, empezó a empobrecerse también por la caída del salario mínimo. Esto provocó evidentemente el debilitamiento de la clase trabajadora. Si debilitas la clase trabajadora, si la empobreces, bueno, ¿en dónde quedan los más pobres de los pobres? Pues quedan en la miseria.
quedan en la falta de acceso a la comida, que es lo más elemental que provoca la pobreza extrema. Entonces, esto fue un proyecto muy bien ejecutado. No creas que fue una cuestión de incompetencia de los tecnócratas, ni tampoco creamos que esta crisis fue de Cedillo o fue de Salinas. Me acuerdo muy bien que hace un tiempo Pablo Gómez, cuando le preguntaban con respecto al tema de quién había sido el responsable, porque ves que ahora se echan la bolita entre Salinas y entre Cedillo, de quién causó la crisis económica de los noventas, pues la realidad es que me parece una respuesta muy buena por parte de Pablo, porque decía, pues la crisis del 94 no fue error ni uno ni del otro, fue de ambos, y en común acuerdo y en común coordinación. Efectivamente, esa crisis que empobreció al país de manera generalizada fue una crisis planeada, ejecutada por ambos. Y no solamente por ambos, sino que era un proyecto transeccional que inicia en el 88 y termina en el 2018, efectivamente. Ahora, esta crisis se recrudece en ciertos sectores de la población. Si hay una pobreza generalizada, Vicente, el campesino es más pobre. Si hay una pobreza generalizada, los indígenas son más pobres de los pobres. Si hay una pobreza generalizada de la población, una falta de accesos, una falta de buenos salarios, lo que sucede es que sufren más los de abajo. Y por la parte geográfica también hay una explicación, ¿sí? Si hay una pobreza generalizada, es más posible que se empobrezcan las zonas marginadas históricamente, como es el sur-sureste, ¿no? Claro, vemos una recuperación mayor en ciertas zonas que en otras porque el atraso y la marginación en las zonas del sur-sureste son mucho más marcadas. El olvido en infraestructura, el olvido en acceso a los servicios más básicos se dio justamente en el sur-sureste. Lo que trato de explicar es que se ensañó mucho más el proyecto empobrecedor del salinismo neoliberal con los indígenas, con los campesinos y con la población del sur-sureste. Y eso provoca evidentemente que la recuperación de estos espacios para que la gente salga de la pobreza, pues se hace un poco más lenta en ciertas regiones del país. Pero en realidad las cifras que ya habíamos visto desde hace unos días y que ayer se confirman abiertamente por el INEGI, que además es el primer informe de pobreza multidimensional que hace el INEGI. Acuérdate que ya ahora antes lo hacía el Coneval ya desapareció y ahora lo hace el INEGI por primera vez. Hay un dato que a mí me parece que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que siguen insistiendo que los programas sociales son dádivas y se burlan de esto. Leí por ahí un tuit de alguien que decía que son codependientes, no salieron de la pobreza, sino que eran codependientes del papá gobierno. Fíjate nada más el desprecio que los retrata de cuerpo entero el nivel de humanidad de estas personas. Pero quiero darte un dato, porque la mayor parte de la hazaña tuvo que ver con una política articulada. O sea, ni se carga todo al salario mínimo, al aumento del salario mínimo, ni se carga todo a la parte de los programas sociales. Es un programa verdaderamente multifactorial en beneficio, en el centro, la población, en beneficio del pueblo y como centro la población y los pobres. Una de las partes importantes es que sí, efectivamente salieron más de 13 millones de la pobreza, pero a mí me parece que el dato importante de todo esto es que sin los programas sociales, estos que critican, que dicen que son dádivas, que son ayudas o dádivas para mantener, porque somos porque somos mantenidos, ¿no? La población, ¿no? Como si los adultos mayores no tuvieran el derecho de que el pueblo les sostenga en la última etapa de su vida por todo lo que aportaron, por todo lo que hicieron por el país. Bueno, pues la manera en cómo se refieren a ellos, pero sin los apoyos sociales, sin los programas, sin las transferencias directas de Andrés Manuel, de su gobierno de Andrés Manuel a la población, estos 13 millones hubieran sido menos de 13 millones, ¿sí? Es decir, 4 millones de estos 13 que salieron, de estos más de 13 millones de personas que salieron de la pobreza, 4 millones no hubieran salido si no hubiera sido por los programas sociales. Y me parece que eso es un dato muy importante, porque lo que se nota y lo que se ve es un, es un programa articulado
en donde se tomó muy en serio Andrés Manuel el que por el bien de todos, primero los pobres, pero que sabía que el impulso de esto que parecía una frase de campaña y que hoy se convirtió en una realidad y que se convierte y se confirma con datos de que es una realidad, se planeó de forma muy estratégica. Iba a sacar de la pobreza a las personas, iba a poner en el centro a los pobres para sacarlos desde el momento en el que impulsa una política laboral completamente contraria y distinta a la que se aplicó en los sexenios pasados, y con las transferencias ayudar a un sector que era imposible que saliera por el simple hecho del aumento al salario mínimo, que ni siquiera a lo mejor tenían trabajos fijos, para poder sacar a más personas. Estamos hablando, si antes había un programa completamente coordinado, completamente planeado para empobrecer, para llevar al límite de que había una pobreza generalizada. Ahora lo que vimos con Andrés Manuel es un programa articulado, bien estructurado, para sacar a los más posibles, como se pudiera, Vicente, de la postración y de la pobreza. Y tal vez también me parece que esto tiene que ver cuando vemos que no mereció una primera plana, por ejemplo, en Reforma o en algunos otros medios de comunicación, o que la comentocracia ayer estaba muy enojada porque los pobres salieran, porque la gente saliera de la pobreza. Imagínate nada más la condición humana de alguien que no se alegra por este dato, por estos datos, por estas cifras. Habla de su ruina humana, de su ruina ética, moral, de todo. Han perdido toda humanidad. Y lo que creo es que podemos dimensionar esto, Vicente, si pusiéramos nombres y apellidos y humanizáramos más estos datos. Porque cuando hablamos de 13.4 millones de personas, cuando hablamos de todo esto, de cómo van saliendo, a veces incluso nosotros en nuestro análisis de forma libre, independiente, perdemos de vista que estamos hablando de personas de carne y hueso, Vicente, que antes del gobierno de Andrés Manuel vivían en una postración, vivían en una desesperanza. Yo nunca he vivido lo que se siente no tener para comer, Vicente, y espero nunca vivirlo. Y tal vez muchos de los que nos están viendo, podemos decir que la mayoría no lo ha sentido, a lo mejor algunos sí, pero la realidad es que en mi caso yo nunca he sentido eso. He tenido momentos de crisis económica hace años, después de la muerte de mi padre, en donde sabía a lo mejor que tenía que hacer solo una comida, mi familia y yo, y no sabes la desesperación, la tristeza que eso supone. Estamos hablando de personas que no sabían si al día siguiente ellos y sus hijos iban a poder comer, que no sabían si mañana ellos y sus hijos iban a poder sobrevivir. Yo no sé lo que se siente eso, pero ha de ser el sentimiento más horrible que como ser humano puedas tener, el que no sepas si mañana vas a tener para comer. Como padre, como madre, el que no sepas si tus hijos van a poder comer mañana. Verlos que cómo van perdiendo capacidades por la desnutrición, por la falta de alimentación. Eso es lo que tendríamos que estar hoy visualizando de forma más humana, porque es el humanismo mexicano. Ponerle cara a esas personas. Ponernos un poquito en el lugar de ellos para dimensionar la hazaña que la calificó perfectamente bien la presidenta hoy en la mañanera. Es una hazaña el poder salvar a nuestro querido México, poder salvar de esa desesperación a un sector importante, a las mayorías. Y eso es, creo, más allá de los datos y el desglose que es importante y que hay que hacerlo, como estos datos que estoy dando, que sin los programas sociales 4 millones no hubieran salido. De esos 13.4, 4 millones no hubieran salido de la pobreza sin los apoyos sociales, sin las transferencias directas. Es un cambio de paradigma. Ayer hablaba yo en el monólogo de Resentidos de algo que adelanté contigo desde hace unos días también, desde la semana pasada, en donde hablábamos sobre una redefinición y una reestructura profunda del poder. Y esto de sacar a la gente de la pobreza redistribuye el poder de forma distinta, Vicente. No tienes a mexicanos postrados, sino tienes mexicanos en vías de desarrollo y de bienestar. Eso cambia la ecuación, cambia las reglas, tiene que simbrar
todo el aparato de poder en nuestro país, que los de abajo estén arriba, que los de abajo coman, que los de abajo se puedan vestir, que los de abajo puedan sonreír, que los de abajo puedan tener esperanza. Eso es lo que ha dado este proyecto humanista, que es completamente contrario a lo que vimos en el pasado, cuando se instaura una política opresora. Yo he dicho, Vicente, en muchas ocasiones que cuando me preguntan, porque siempre se pregunta, bueno, ¿cuál era el objetivo del neoliberalismo? Y muchos hablan desde la teoría y otros hablan desde la incompetencia. No es que fueron negligentes y fueron incompetentes, no es cierto. La realidad es que la política salinista neoliberal ante todo es entreguista. Estaba buscando, y así lo confirman las reformas, el Tratado de Libre Comercio, el empobrecimiento generalizado, querían convertir a nuestro país en un satélite de explotación, tanto de mano de obra como de sus recursos naturales y como de sus recursos energéticos y petroleros. Eso era hacia donde nos estábamos dirigiendo con el salinismo neoliberal. Ahora hay una recuperación de nuestra patria, una recuperación de la dignidad. Un país no puede avanzar, no puede presumirse de democrático, de libre, de próspero, teniendo pobres. Y ese es el resultado, esto es el resultado de una política que empezó como un eslogan por allá de los inicios de la década, con un señor loco que decían que era un loco, que era un porro, que incendiaba pozos en Pemex. Ahí empezó este eslogan de por el bien de todos, primero los pobres. Y nos debemos de sentir muy orgullosos, Vicente, de que hoy podamos decir que esto que empezó como un eslogan, que esto que empezó como una frase bien intencionada, muy bonita, que a todos nos tocaba, o al menos los humanistas nos tocaba y decíamos, es cierto, por el bien de todos, primero los pobres, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sacamos a los pobres de esa postración? Que ahora sea una realidad. Es una hazaña del pueblo de México, Vicente. Y nos debemos de sentir orgullosos todos los que hemos participado en este proceso de transformación, desde las trincheras en donde hemos estado, ¿eh? Todos, porque esto es un triunfo del pueblo. Esto es una salvación del pueblo. Cuando Andrés Manuel decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo, esto es la demostración de que es verdad. Cuando el pueblo se levanta, las cosas cambian. Cuando el pueblo se levanta, se salva a sí mismo. Y lo que hemos visto con este rescate de 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza es el pueblo salvándose a sí mismo. Esa es la política de la cuarta transformación, Vicente. Qué chingón escucharte, mi querido Jonathan Pérez. Y como siempre, le quiero pedir a la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura que respalde tus esfuerzos a través de la televisión pública, a través de los medios públicos, a través de tus trincheras independientes, a través de Revolución 3.0, un esfuerzo que te está sacando canas verdes, pero que bien vale la pena para informar bien a las audiencias. Mi querido Jonathan, ¿por qué no cerramos con eso? Pues mi querido Vicente, estamos todos los lunes contigo aquí en Sin Censura, despuesito de las 10:20 más o menos, estamos contigo para empezar muy bien la semana, bien y de buenas. Los lunes tenemos también, aunque usted no lo vea, a las 9 de la noche en la señal y redes de Capital 21. Eh, los miércoles y los jueves estamos en Resentidos, en el mismo canal con el mismo nombre Resentidos. Tenemos un monólogo desde las 3 de la tarde. Ayer nos fuimos hasta las 6, entonces puede variar de 3 a 4 y media, de 3 a 5 o incluso de 3 a 6 de la tarde, miércoles y los jueves. Y los jueves también estoy contigo, como es el caso de hoy, despuesito de las 10:20, estamos aquí en Sin Censura. Y los sábados en Lo Más Absurdo en los Medios a las 14 horas, también por la señal y redes de Capital 21. Así que esos son los espacios. También estamos con un esfuerzo informativo en tiempo real, las noticias en tiempo real. Si usted se quiere informar en tiempo real de lo que está sucediendo en México, principalmente en México, pero también en otras partes del mundo, desde una trinchera libre, completamente independiente, pues en Revolución 3.0.news estamos ahí desde la mañanera hasta medianoche con la información, análisis y ya sabe, notas y reportajes que tengan que ver con todo este proceso también de transformación. Así que pues esos son los lugares, mi querido Vicente. Yo te agradezco el espacio y te agradezco el que podamos estar
con esta hermosa audiencia de Sin Censura, gracias a la querida Ceci, y a ti te mando un abrazo muy fuerte, Vicente, y nos estamos viendo el próximo lunes. Claro que sí. Ya sabes, Jonathan, que te respeto, que te admiro y que aprecio mucho lo que desmenuzas para la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, Jonathan Pérez. Abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias, el resentido mayor Jonathan Pérez.